Bueno, estuve esperando que se conectaran. No hay estudiantes conectados, pero como yo no puedo perder esta clase, sí, por el poco tiempo que nos queda, voy a grabar la clase igual y luego la vamos a enviar para que puedan tenerla, ¿ya? Voy entonces a compartirles la pantalla de la clase de hoy, que era a través de la función cuadrática estábamos viendo. Y la idea es que hoy día ustedes me hubiesen hecho preguntas de la guía anterior, pero como no me van a poder hacer preguntas, voy a entonces a compartirles la pantalla de la próxima guía. La tengo aquí. Esperen un poquitito que les comparto al tiro lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces aquí tenemos... Vamos a estar aquí hoy día. A ver, les comparto la pantalla de esto. Ya, ahí estaríamos. Entonces, esta guía tiene como finalidad que ustedes comprendan ahora la función cuadrática, ¿ya? Porque estuvimos trabajando en la función, en la definición de función, porque eso ayuda a todas las funciones que vienen, a poder entender la base de todas las funciones que vienen, ¿sí? Miren, voy a bajar acá. Quiero comentarles además que ya está todo el material listo de probabilidades y el material listo de estadística. En el material de estadística, en el material de probabilidades, por motivo del tiempo que nos apremia, por saber si es que tienen que rendir la prueba pronto, yo les puse unos links en los contenidos de la guía, ¿sí? En la misma guía están los links que le conducen a unos videos que no son hechos por mí, son de un profesor que yo lo considero que explica muy bien. Entonces, para que ustedes puedan reforzar los contenidos que están en mi guía con esos, con esta enseñanza que da este profesor. De todas maneras, yo voy a aclararle las dudas de esas guías y vamos a tratar de ver algo de eso, ¿ya? Es para que ustedes vayan avanzando, es para poder apoyarles en algo más, ¿ya? Yo voy a tratar de ir con esta función y terminar hoy día con esta función para poder avanzar después el próximo sábado a la otra función que falta, ¿ya? Entonces, teníamos que, vimos lo que era una función, ¿sí? La estudiamos la clase anterior, vimos cómo se representaba, que era a través de 4 formas distintas, una expresión verbal, otra, a ver, hola, buen día Tamara, qué bueno verte, Hola, buen día, profesora. qué bueno que entraste porque estaba solita yo acá. Sí, la vi y me había atrasado un poquito, tuve una emergencia y justo veo la hora y me metí al tiro. Ya, qué bueno Tamara, qué Sí, bueno, porque necesito que tú me vayas haciendo preguntas, ¿ya? ya, ya. Y yo estaba grabando pensando que no había nadie en la sala, pero Pucha, sí, pero iba a ser igual la grabación para mandárselas después.
Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, pero mejor que estés, porque así me vas preguntando, o sea, de eso se trata más que nada esta clase. Claro, cualquier duda usted me la puede... Claro, cualquier cosa tú me vas preguntando en esta clase. ¿Me Ya. escuchaste sobre lo anterior de las guías de probabilidades? Sí, algo le alcancé a escuchar. Que enviaron las guías Sí, en el correo, ya. que le hizo un profesor, otro profesor. Sí. Sí, no, esas las hice yo, Ah, ya. pero esas guías de probabilidades tienen unos links de unos videos que son como Ah, cortitos videos, pero que de un profesor que enseña muy bien a través de monitos y de ilustraciones. Entonces, como me gusta mucho cómo enseña él, de hecho es casi uno de los pocos que me gusta, entonces ya. le puse, les puse a ustedes esos links para que, para que se apoyaran en el estudio, ¿ya? Ah, ya, profesor. Entonces, pero la guía está hecha por mí y todos los contenidos y todos los ejercicios. Profesor, una consulta, ¿queda poco para las pruebas ya? Sí, creo que es el 10 de octubre, algo por ahí escuché. Ya, Sí, chuta. la primera. Tamara, Ya. una cosa importante es que no desertar hasta el final, porque No, por lo general y por el hecho de estar también en este año tan difícil que en realidad la educación no ha sido igual como otras veces, por el hecho de tener que no tener clases presenciales y todo eso, claro. eh, que ellos dan 3 oportunidades para rendir la prueba, ¿ya? Entonces es Ya. importante que tú sepas que si tú rindes la primera vez la prueba, quizás no ¿Ya? te vaya bien, Tamara, No, no me quizás fue no te bien. vaya bien, porque recién vas a estar viendo cómo se hace la prueba y vas a tener algunas dudas. Pero lo que te pido es que no disertes hasta el final, porque son 3 oportunidades. Y Ya. en la segunda oportunidad colocas la misma prueba con las preguntas revueltas, pero es la misma prueba. Y en la tercera colocas la misma prueba de la primera. ¿Entiendes? Ya. Ah, Entonces, entonces hay muchas posibilidades de poder rendir la prueba y que te vaya bien en las otras posibilidades, en la segunda y en la tercera. De hecho, muchos ya. alumnos míos aprueban en la tercera oportunidad, matemática, Yo, yo pienso que sí, que a mí me va a pasar lo mismo, la ¿sí? tercera. Sí. Pero hay que hacer las 3, hay que pasar por todo Claro, el proceso, porque si uno se rinde a la primera y dice no voy a poder, entonces quedó ahí todo perdido. No, todo yo por mi perdido, parte voy a seguir hasta ¿sí? la última. Hasta las Sí, últimas consecuencias. sí. Ya, eso es mi consejo grande que le doy, porque además ustedes me dan algunas pistas de cómo está la prueba y yo voy ideando después ejercicios para más o menos parecidos, tratando de ver para que ustedes puedan rendir la prueba, ¿ya? Ya, Entonces, cada vez se va haciendo más fácil, porque ya ustedes van adquiriendo como esa destreza para rendir la prueba, claro. ¿ya? Ya, Entonces no hay que desanimarse a la primera. De hecho, la ya. primera es como un aprendizaje, porque vas a aprender a cómo te hacen las preguntas, que tienes que contestar. Entonces va a ser un aprendizaje muy grande, muy significativo, que va a ayudar mucho en la segunda y en la tercera oportunidad. ¿Ya? Claro, porque después uno se enfoca en los ejercicios que pasaron en la prueba, entonces ya uno ya tiene ya una noción de lo que van Sí, a preguntar. sí, ya tú te acuerdas un poco de lo que vimos en clase, de lo que tú viste cuando fuiste a dar la prueba, entonces, no, cada vez va a ser mejor. Entonces, Mm, no hay que rendirse, ese es mi consejo grande, grande, digamos, porque ya lo he mm, visto. Yo llevo desde el año 2013 ah, haciendo cursos flexibles. Entonces, mm, y he hecho varios cursos de perfeccionamiento, entonces ya más o menos sé cómo es el cuento aquí, eh, claro. ¿entiende? Entonces, por eso el consejo. Ya, muchas gracias por su consejo. Ya. Mm, Entonces, vamos a ir con esta.
función, y solo recordar un poquitito, voy a hacer un recordatorio de lo anterior, ¿ya? Ya. Para que esto resulte más efectivo. Entonces, la clase anterior vimos que teníamos una función de este tipo, voy a escribirla por acá, y que le llamamos a esta función ser el doble de un número, ¿cierto? No sé si recuerda. Sí, me recuerdo. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer un pequeño repasito para Ya. poder tomarnos de esto, agarrarnos de esto para lo que viene ahora. Entonces aquí dijimos que la función hace lo siguiente, se llama así, ser el doble de un número. Voy a poner, a ver, parece que acá voy a poner en silencio tu micrófono para que, ahí. Ser el doble de un número. Entonces, lo que esta función estaba haciendo era a los elementos de entrada buscar el doble de ese número. Entonces, lo que hacíamos era multiplicar por 2 cada número que entraba. ¿Sí? Entraba el 1, la multiplicábamos por 2 y teníamos de salida el número 2. ¿Sí? Entraba el 1, lo multiplicábamos por 2 y nos daba el valor de salida. Tamara, si tú me quieres hablar, tienes que encender después el micrófono y me hablas y después lo apagas, ¿ya? Ya, perfecto. Ya. Entonces aquí. Luego, número 2, entramos y la función nuevamente va a ser el doble de este número. El doble de 2 es 2 por 2, ¿cierto? Y eso me da 4. Y cualquiera. Ahora, pongamos un número más grande, el 10. Entra el 10 y lo que hago con el 10 es multiplicarlo por 2. Entonces, todos los números aquí le estamos sacando el doble del número. Y aquí me quedaría 20. Entonces, acá generalizamos y decimos, supongamos que ahora entra un X cualquiera a la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese X cualquiera? Lo vamos a multiplicar por 2. ¿Y qué me va a dar acá? El I de salida. ¿Por qué? Porque aquí todos los que salen son los I. ¿Y esto cómo lo expresamos acá? Decimos así. La función toma al valor de entrada, que se llama X. Esta es la manera de escribirlo, de expresar esto que está pasando aquí, ¿ya? Y lo está multiplicando por 2. ¿A quién? A cada número que está entrando a esta función. Entonces, esta expresión que resultó aquí es la expresión matemática de la función. Entonces dijimos que íbamos a poder representar una función a través de una frase, a través de una expresión matemática como esta, y luego a través de una tabla. 4 maneras, ¿sí? Una tabla se llama tabla de valores. Y lo único que hace esta tabla de valores es esto mismo que yo hice aquí en este lado de acá, ¿sí? Es pasarlo a una tabla. De hecho, ustedes en la prueba les ponen una tabla. Y en esta tabla, voy a
Voy a ponerla más chiquitita nomás, porque es para explicarles. En esta tabla va primero aquí, en la primera columna, van los valores de X. ¿Sí? Y aquí pongo los valores que quiero entrar. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 10. El 1, el 2 y el 10. Y acá yo voy a simplificar esta tablita. La vamos a poner así. Porque generalmente la ponen así. Vamos a ponerla más chiquitita. Solo así. Generalmente la hacen solo así. Yo la pongo más grande para como explicarle más cosas, pero es así. Entonces, en esta columna de acá se colocan los valores de salida. Por ejemplo, entró el 1 y ¿qué número salió? El 2. ¿Sí? Nosotros estamos colocando de azul la salida, de rojo la entrada. Entró el 2, salió el 4. Entró el 10, salió el 20. ¿Sí? Ahí yo hice una tabla de valores. Después de que hicimos la tabla de valores, esa sería la tercera forma. Yo puse acá unos asteriscos, pero aquí sería la primera, la segunda y la tercera. Esta sería la primera forma de representar una función, la segunda y la tercera. Y la cuarta dijimos que era a través de un gráfico. La cuarta forma es a través de un gráfico. Entonces lo que se hace, estos números se llevan a un gráfico. Y se coloca aquí los valores de entrada en el eje horizontal. Después vamos a ir a un gráfico más grande, pero más que nada para introducirnos en el tema, ¿sí? Tenemos aquí siempre en el eje horizontal las X y en el eje vertical las Y. Entonces, aquí colocamos estos valores. Por ejemplo, el número 1 iría aquí. Número 1, 2, 3, 4. Y hacia acá los negativos. Y en el eje Y vamos con los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí, con el lápiz azul, voy a escribir los de salida. Se fija que son los mismos X y los mismos Y de acá. Entonces, aquí tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4. Y así para arriba. Aquí el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y entonces, ahora voy a escribir el punto 1,2. Estos son puntos. Esto que me va a resultar se llama coordenada, ¿sí? O puntos cartesianos. Entonces, yo ubico el número 1 en esta recta, aquí, y lo hago calzar con el 2 de la salida. Entonces, lo busco hacia arriba. Y ahí lo tendría el número 2 de la salida. Y este puntito de aquí, ese puntito, sería el 1,2. Luego voy a ubicar el 2,4. Y para una recta, como en este caso, me basta con 2 puntitos solamente, ¿ya? Para otros, debo buscar más puntos. Por ejemplo, para la función cuadrática que vamos a ver ahora, ya no me va a servir con 2 puntitos solamente. Y después, con estos 2 puntos que yo encontré, trazo por ahí una línea. ¿Sí? Los tengo que unir todos los puntos que me resulten. Y esta línea se llama ser el doble de un número. ¿Sí? Lo mismo que dijimos, que era así,
lo dijimos más arriba, aquí lo expresamos, f de x igual 2x, esto es lo mismo. Esta línea representa a la función ser el doble de un número, ¿sí? Entonces, la expresamos matemáticamente, aquí la tenemos matemáticamente, ¿sí? A través de esta expresión. Luego la tenemos a través de una tabla, que sería esto. Lo mismo que hicimos, esto es lo mismo que esto, y es lo mismo que el gráfico, ¿sí? Entonces, y es lo mismo que esta frase que está aquí. Entonces, ser el doble de un número, lo expresé de 4 maneras distintas, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No, no, está bien, está claro. Ahora, esto mismo lo vamos a hacer con la cuadrática, ¿sí? Mire, antes de pasar con eso, yo les voy a mostrar aquí. Esto tiene, le cambié algunas cosas ahora. Esperen un poquitito que... Ah, hicimos esta aquí. Aquí habíamos rayado ya. Ya. Voy a borrar acá. Y vamos a hacer ahora lo mismo con la función cuadrática, ¿sí? Yo necesitaba que ustedes tuvieran esta introducción porque si no me cuesta que me entiendan la otra parte. Entonces ahora esta función de aquí se llama función cuadrática, la que vamos a hacer ahora. Y la única diferencia con la anterior en esta es que buscamos, ¿por qué se llama cuadrática? Porque buscamos el cuadrado de un número. Recién vimos el doble de un número y ahora vamos a ver el cuadrado de un número, ¿sí? Entonces, vamos a ver la función ser el cuadrado de un número. ¿Sí? Entonces, como quiero esto, voy a imaginarme cómo sería mi función ahora. Voy a dibujar lo mismo y tengo una función que ahora se llama el cuadrado de un número. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Y ahora buscamos el cuadrado de cada número que entra. Entonces tenemos, por ejemplo, entra el 1 y le sacamos el cuadrado al 1, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con el 1? Lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso significa, mira, lo voy a escribir al tiro así. Aquí, la función está tomando al número 1 y le está sacando el cuadrado de él, ¿sí? Aquí al 1 lo está elevando al cuadrado. ¿Y 1 al cuadrado cuánto me da? Recuerde que cuando tenemos una potencia, 1 al cuadrado es lo mismo que 1 por 1. Esto se llama exponente y esto se llama base en la potencia, ¿sí? Y lo único que significa eso es que la base la multiplicamos por sí misma las veces que indica el exponente. Indica 2 veces, entonces lo multiplico el 1 2 veces por sí mismo. Y eso me da como resultado 1 por 1 me da 1. ¿Sí? Lo vamos a pintar de azul porque esta es la salida. Entonces estoy diciendo que entró el 1 y salió el 1. Ahora voy a hacer lo mismo con el número 2. Entra el 2, la función toma el 2 y ¿qué hace? A este 2 lo eleva al cuadrado. 2 al cuadrado sería 2 por 2 y eso me da 4. ¿Sí? Luego entra el 3 a la función y ¿qué hacemos con el 3?
lo elevamos al cuadrado. Tres por 3 me da 9. No. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Tamara, tú me estás entendiendo? sí, perfecto. Ah, ya, bueno. Entonces, ahora, vamos a generalizar. Mire, pongamos un número más grande. Pongamos uno grande ahora, solo, no grande, sino que, por ejemplo, el 6. ¿Sí? Esto me va a servir para cualquier número que entre a esta función ser el cuadrado de un número. Entonces ahora va a entrar el 6 y vamos a buscar el cuadrado de 6. 6 al cuadrado sería 36. ¿Sí? 6 por 6, 36. Recuerde que antes dijimos el doble de un número. ¿Sí? Lo que vimos antes. Antes vimos el doble de un número y el doble de un número se escribía 2 veces el número. Y por ejemplo, si yo quiero escribir el doble de 6, escribiría el doble de 6, me da 12, ¿cierto? Pero el cuadrado de 6 ahora, el cuadrado de 6 no me da 12, me da 36. Entonces, estos son muy distintos entre sí, ¿sí? Muy distinto lo que hicimos antes con lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Ya, una vez que tengo eso, lo borro porque solamente está aclarándolo. Tenemos entonces la función ser el cuadrado del número. Ahora le vamos a encontrar la expresión matemática que lo regula. Entonces nos vamos a fijar en un x cualquiera. Entra un x cualquiera, la función va a tomar a este x y ¿qué le va a hacer? Lo va a elevar al cuadrado. ¿Y quién va a salir? El y. ¿Sí? Todos estos de acá son los y. Ahí tendría ya mi expresión matemática. Entonces, todas las funciones tienen una expresión verbal, una expresión matemática, una expresión en una tabla y en un gráfico. ¿Cómo me habría quedado en una tabla? Bueno, hago una tablita y coloco mis respectivos X e Y. Entonces aquí coloco, aquí nos tenemos que dar un poco más de números, pero no importa mucho, si lo entiendo bien no hay problema. Ahí. Entonces aquí, es necesario un poco en la cuadrática escribir a números negativos también, ¿ya? Miren, voy a dejar aquí, voy a escribir primero algunos positivos. El 1 y el 2. ¿Sí? ¿Y cuáles serían sus valores de salida? Sería, para el 1 fue 1, ¿cierto? Para el 2 fue 4. Y podría colocar el 3 también si quiero, o el 6, porque aquí yo voy decidiendo los números que voy colocando. 3 me da 9 de salida y para el 6 tendría el 36. Pero en esta función es importante un poquito ver qué pasa con un negativo. A ver, vamos a colocar un número negativo aquí. Vamos a colocar el número menos 1. Y el número menos 3. Este uno lo va decidiendo según como vea que me va resultando la curva, ¿ya?
pero por lo general uno elige unos 2 negativos, el 0 y algunos positivos. Y aquí me faltó el 0. Voy a colocar el 0 también. Por lo general es el 0, algunos negativos y algunos 2 positivos. Más o menos así se regula para saber cómo va a quedar un poco la... Entonces voy a evaluar ahora en el punto -1. Que lo que quiero hacer es encontrar el valor de salida del -1. ¿Sí? Eso significa evaluar. ¿Ya? En la prueba le pueden hacer esta pregunta. Evalúe la función ser el cuadrado de un número, que se los van a escribir así, les van a escribir esto en la prueba, ¿sí? Que es nuestra expresión, y les van a decir, evalúe la función esta en x igual -1. Y lo único que están preguntando con eso es encontrar el valor de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo con este valor -1? Elevarlo al cuadrado, porque eso dice que la función está haciendo, ¿sí? Entonces uno escribe así. Tomo la función y coloco el número -1 en la partida. Entonces la función está tomando al -1 y lo tengo que elevar al cuadrado. ¿A quién? Al -1. Al -1 elevarlo al cuadrado. Pero ojo aquí con esto. Aquí hay una cosita. Yo no puedo escribir esto -1 elevado así, porque si no, yo pensaría que solo el 1 está elevado al cuadrado. Tengo que escribir con un paréntesis para expresar que todo -1 está elevado al cuadrado. ¿Sí? No sé si quedó claro eso, Tamara. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me quedó claro? Sí. Ya. Entonces, ahora lo voy a resolver. -1 al cuadrado sería -1 por -1, ¿cierto? Porque siempre hacíamos lo mismo acá. Sacábamos la multiplicación, por ejemplo, del 6, era 6 por 6, 36. No había problema porque era positivo. Pero ahora tenemos un negativo. Pero hacemos lo mismo. -1 por -1 me da 1 por 1, 1, y menos por menos es más. ¿Sí? Entonces, cuando multiplico dos signos negativos, me queda positivo. Cuando multiplico un signo positivo con un negativo, me queda negativo, ¿ya? Pero en este caso los dos positivos me da positivo. Entonces, aquí el valor de salida es 1. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es ver el valor de salida del -1. Y aquí me quedaría 1. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo ahora con el -3. Entonces, voy a tomar la función y ahora lo voy a evaluar en -3. Entonces, ¿qué va a resultar? Este -3, nuevamente todo lo elevo al cuadrado para saber cuál va a ser mi valor de salida. Entonces tendría -3 por -3, ahí, quedó aquí, perfecto. Me da 3 por 3, 9, y menos por menos más, ¿sí? Entonces, el valor de salida aquí, nuevamente, me dio 9, ¿sí? Y por último, ¿qué pasaría con el 0? Vamos a hacer el 0. La función toma ahora al 0 y lo eleva al cuadrado. ¿A quién? Al 0. Aquí no es necesario colocar el paréntesis, porque el 0 no se le coloca signo ni positivo ni negativo, y como no tiene signo, no vale la pena. 0 al cuadrado es 0 por 0, me da 0 de salida. Entonces, cuando valía 0, me da 0. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Vimos que ya tenemos representado a nuestra función como
tanto la expresión algebraica, ahí, aquí tendríamos la tabla, lo mismo que hicimos con la otra. Aquí tenemos la tablita, entonces ya la tenemos representada a través de una expresión matemática, a través de una tabla, a través de una expresión verbal, y ahora lo vamos a llevar a un gráfico, ¿sí? Entonces, voy a abrir un programa para encontrar, para llevar esto a un gráfico, ¿ya? Y yo les voy a compartir aquí. Y quizás no se ve, pero ahí. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Lo mismo que dibujé delante, lo tenemos para la función cuadrática que vamos a colocar. Vamos a ubicar el eje X, y me equivoqué, no lo tengo que meter ahí, acá. Vamos a colocarle un X ahí. Este de aquí sería mi entrada, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes. Ahí tendría la X, ¿cierto? Lo mismo de antes. Y ahora vamos a colocar la Y, y esta la tendríamos acá en el eje Y. Y la hemos puesto de azul todo el rato, ¿cierto? Ahí la tendrían. Y ahora vamos a ir ubicando los puntos que no están. Todos los puntitos que teníamos en la tabla. Entonces, vamos a ver nuevamente dónde están los puntos. Los tenemos aquí. Ahí están, ¿cierto? Vamos a ubicar el 1, 1, 1, 2, 4, 3, 9. ¿Ya? Vamos para allá entonces. El 1, 1, 1,1. Y ahí apareció el 1,1. ¿Lo ven? 1,1. Y si se fija acá, en la parte izquierda va saliendo lo que estoy haciendo. Entonces, voy a hacerlo un poco más grande para que se vea más, se pueda apreciar mejor. Ahí. Ese puntito que aparece en azul, ¿sí? Es el 1,1. Ahí estaría. ¿Ya? Recuerde, entrada 1, salida 1. Ahora voy a colocar el punto, dijimos, el que venía era el 2,4, ¿cierto? Y me apareció aquí, 2,4. Y ahí apareció al lado izquierdo, aquí, el punto B es el 2,4. Entrada 2, salida 4. Después teníamos el 3,9. Y como el gráfico, yo estoy mostrando una parte del gráfico, el 3,9 está ahí. ¿Sí? Y vamos a compartir de nuevo, a ver cuáles puntos me faltaban. Aquí tenemos la tablita y me dice que es el 6,36, ¿sí? Menos 1,1, menos 3,9 y 0,0. Entonces vamos a poner esos puntos. Era entonces el 6,36. 6,36. Y yo les dije que este plano era infinito, ¿cierto? Entonces estoy buscando el 36 aquí hasta que lo encuentre, y ahí apareció el 6,36. Porque tenía de entrada 6 y salida 36. ¿Sí? Y quedó por allá arriba, pero no importa. Voy a seguir buscando ahora. Teníamos el menos 1,1. ¿Sí?
y me salió ese puntito de ahí. Aquí tengo el punto menos 1,1. ¿Sí? Estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Así. Luego teníamos era el menos 2, dijimos. Menos 2,4. Y me dio este punto de acá. Y por último, creo que pusimos el 0,6. Y me dio este punto de aquí. Ya. Ahí tengo todos los puntos graficados y si pueden ver, la curva, tengo que unir todos esos puntos para saber qué curva me va a resultar. Y yo la voy a unir ahora. ¿Sí? Vamos a poner por acá el line y voy a unir esos puntitos. Entonces, así. Lo que hago es escribir la curva que... Y ahí. Ser el cuadrado del número. Miren, si se fijan, apareció acá arriba la expresión algebraica que le estuve hablando recién. ¿Sí? Esa expresión algebraica corresponde a esta figura. Entonces, si yo siguiera metiendo puntos ahí a la gráfica, me seguirían saliendo más puntos. Mire, ¿dónde quedó el 6,36? En la curva, ¿lo ven? Porque pertenece a la curva. Entonces, cualquier punto que yo meta, cualquier valor que yo entre, me va a salir siempre dentro de la curva. No me tiene que salir fuera porque si no significa que me equivoqué. Lo que quiero mostrarle es que la clase pasada, cuando vimos ser el doble de un número, me resultó una línea recta, ¿no es cierto? Eso fue con lo que empezamos en la clase. Y ahora me dio una curva, esto se llama parábola, esta curva que resulta aquí, ¿sí? Y es muy distinta a la anterior, ¿no es cierto? Ahora, ¿alguna duda cómo resultó eso? Yo tengo una consulta. Dígame. En la prueba uno va a tener que ir haciendo los puntitos y de ahí hacer la figura que sale en torno a los puntitos que No, uno mira, hace. Tamara, ¿sabes lo que pasa? En la prueba ¿Mm? te van a hacer otras preguntas. Yo tengo listo acá un documento de unas preguntas de prueba que han preguntado en otros años. Ya. Lo que pasa es que yo le hago todo esto para que usted entienda primero cómo es, ¿sí? Después en la prueba, mire, le van a hacer una pregunta así. Le voy a mostrar una pregunta de prueba. Aquí puse uno. Y estaba buscando, porque estos son ensayos que yo tengo de pruebas anteriores, ¿ya? De hecho, esta es del año, no me acuerdo, pero estos son ensayos que yo tengo. Entonces, yo les voy mostrando después cómo le hacen la pregunta. Pero para que usted entienda todo de dónde viene esto, yo tengo que hacerle todo el dibujo y toda la explicación, ¿sí? Entonces después a ustedes le preguntan así, mire, le ponen esta figura ahí. Pero claro, como le ponen esta figura, usted no sabe de dónde salió, ¿no es cierto? Pero ahora con lo que yo le expliqué, ahora yo creo que ya entiende lo que significa una función cuadrática, ¿cierto? Ya ve que esta figura significa función cuadrática, por lo menos eso ya usted lo entiende. Entonces, ahora le preguntan aquí, ¿cuál de estas ecuaciones siguientes corresponde a la función graficada? Entonces lo que le están preguntando es, le están dando el dibujo y le están preguntando cuál es la expresión matemática que rige a esta curva. Mire, yo lo que hice acá,
¿Dónde dejé mi...? Aquí. Yo hice la figura de esta expresión matemática, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces, esta expresión es lo mismo que esto, ¿sí? Porque dijimos que la podíamos representar de estas 4 maneras. Entonces, esto es lo mismo que esto. Entonces, a ustedes en la prueba le están preguntando por lo mismo. Le están diciendo, ¿cuál es la expresión matemática que rige a esta curva de aquí? ¿Sí? Ahora, está escrito de esta manera, igual, pero recordemos una cosita aquí. Recordemos que la función aquí dijimos que era así, ¿no es cierto? Variable de entrada, variable de salida. Entonces, la función que estuvimos viendo recién se llamaba el cuadrado de un número solamente. Yo empecé con la función como más elemental, así se llama nuestra función, ¿sí? Entraban los X y salían los Y, pero a todos los números que le hacíamos, le buscábamos el cuadrado. Entonces, eso era lo que teníamos. Y eso nos llevó a la curva que dibujamos recién, ¿sí? Pero recuerde, este f de x es lo mismo que y, ¿sí? Esta escritura está diciendo que la función toma la x y la convierte en un y. Entonces, de repente, nosotros nos confundimos solamente por el lenguaje que no lo entendemos, el lenguaje matemático, ¿ya? Entonces aquí, si se fija, todos dicen y igual x cuadrado, y igual x al cuadrado menos 3, ¿cierto? Entonces como que no me suena lo mismo. Sí, es lo mismo, porque el y es lo mismo que f de x. Entonces, esta de aquí es f de x igual x al cuadrado. La primera, ¿sí? La segunda sería f de x igual x al cuadrado menos 3. Y esta de aquí, no sé si me entiende. Esta de aquí sería esa. Entonces, a veces el lenguaje nos confunde y nos hace dudar de lo que estamos haciendo, pero esto que está aquí, esta pregunta es lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿ya? Y yo debo descubrir cuál de estas funciones es la que corresponde al dibujo, ¿sí? Eso es todo lo que me están preguntando. Y justamente nosotros graficamos esta de aquí, ¿sí? Pero todas estas de acá son como traslaciones de la original. Mire, voy a graficar estas de aquí, en la curva allá, para que usted la vea. Esta de aquí es como que se moviera de lugar 3 lugares a la izquierda, 6 lugares a la izquierda, 9 lugares a la izquierda, una cosa así. Mire. ¿Me entendió algo? ¿Sí? Poquito. ¿Sí? Ya, mire, pero vamos a contestar esta pregunta, pero quiero terminar con lo otro. Déjame volver para allá. Vamos a contestar esa pregunta de allá, porque me quedan poquitos minutos, entonces quiero una cosita que es importante acá. Nosotros ya vimos cuál era la curva, ¿cierto? Vimos la curva. Entonces ahora lo importante es que podamos entender de dónde viene esa curva y de dónde viene la gráfica. ¿Ya? Bien. Vamos a contestar esa pregunta en la próxima clase, porque quiero terminar con una cosita aquí. Nos dio una curva así, ¿sí? ¿Sí o no? Que nos dio
algo parecido. Mire, a ver, me voy a... Aquí. Me fueron los dibujos. Y quiero terminar con esto porque no quiero que quede con esa duda. Mire, nosotros lo que vimos, si puede ver aquí estos dibujitos, aquí, esta antena se llama antena parabólica. Y por esa razón, porque la figura que forma es lo mismo que hicimos recién. ¿Lo ve? Formó la misma figura que recién vimos, así. Por eso se llama antena parabólica. Y tenemos acá, esta de acá, una fachada que también tiene la curva, lo único que la tiene al revés, porque existen curvas así y curvas así, ¿sí? No más, no existen así, ni así, ni así. Solo así, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? No hemos dibujado una así, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, tenemos esos dos tipos de curvas. Podemos encontrar esta función en muchas situaciones de la vida cotidiana. Miren, aquí yo había puesto, se me fueron los monitos, pero aquí puse. Aquí tenemos un ave cazando un pez. Ella hace esta trayectoria. Baja, agarra el pez y sube. ¿Sí? No hace esto así como en picada y después sale en forma vertical. Hace esta trayectoria, se llama una trayectoria parabólica que hace el ave para cazar. ¿Sí? De hecho, tengo los videos ahí y en la guía usted puede pinchar para que vea cómo es que el ave naturalmente hace este recorrido. Acá tendríamos a un delfín saltando y su salto también tiene que ver con la misma curva. ¿Sí? Entonces, esta curva la encontramos en muchas situaciones. De hecho, pongan el Google ahí, parábola, y le van a aparecer muchos dibujos donde podemos ocupar esta parábola. Aquí, voy a borrar esto de aquí. Si puede ver esta figura, que puse esto aquí, la voy a sacar. Y ahí se lo explico de qué se trata. Y yo quiero primero explicarle estas cositas y después vamos a contestar esa pregunta que de prueba, ¿ya? Pero lo importante es que aquí, ay, no puedo sacar el puntito, ya. Aquí tenemos una parábola que está invertida, ¿sí? La misma que vimos nosotros. Puede ser más ancha, puede ser más flaca, puede ser de distintas formas. De hecho, acá al final puse varias figuritas. Miren, aquí. Aquí tengo una que es muy flaquita, ¿sí? Y aquí tengo otra hacia abajo. Y aquí tenemos otras, ¿las ven? Entonces, tenemos, en muchos lugares aparece esta función. Ahora, ¿qué es lo importante? Y quiero con eso terminar, para no, porque como se me va acabando el tiempo, después viene la otra profesora y tengo que desocupar la sala, por eso que me preocupo de no demorarme. Mire, voy a, aquí, en esta figura, si usted puede ver, hay una simetría con la figura, ¿sí? Mire, lo mismo que pasa con esta mariposa. Si yo pongo una línea aquí, esta línea es como un espejo que refleja una parte de la otra, ¿cierto? Esta parte es la misma que allá, pero como que esto fuera un espejo. Lo mismo pasa aquí en la torre, ¿sí? Esta línea se llama eje de simetría. Cuando a usted le han hablado de que algo es simétrico, ¿sí? Es porque es la misma figura, pero se ve como en el espejo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en nuestra curva también hay un eje de simetría.
Y yo lo puse con esta línea aquí. Justo en la mitad de la curva. ¿Sí? Ahí estaría el eje de simetría. Todas las parábolas tienen un eje de simetría. ¿Sí? En todas vamos a encontrar el eje de simetría. Y es importante el eje de simetría para contestar las preguntas, porque el eje de simetría nos va a ayudar a ver cómo es la curva que tenemos, ¿ya? Y en este punto de intersección entre el eje de simetría y esta curva, la parábola, se encuentra un puntito. Mire, es lo mismo que tenemos cuando uno está en una calle, ¿sí? Por ejemplo, en la calle Tucapel Jiménez, donde está el instituto, y la calle Alameda, y nosotros nos paramos justo en ese punto del medio, aquí. Supongamos que yo me pongo ahí, yo digo que estoy justo en la intersección de Tucapel Jiménez con la Alameda, ¿cierto? Ahí estoy. Entonces Tucapel Jiménez está pasando por mí y Alameda también está pasando por mí, ¿sí? Si yo me pongo justo ahí. Bueno, ese puntito que está aquí, que lo tenía listo para ponerlo, ese pasa justo por el eje de simetría y la curva. ¿Sí? Ahí está. Justo ese puntito está donde, en la intersección de la curva con el eje de simetría. Ese puntito de ahí se llama vértice. Y la recta, que hace como espejo, ¿sí? Es un eje de simetría. Se llama eje de simetría, que divide a la curva justo en dos partes iguales y lo hace aquí justo en el punto con el vértice, ¿sí? Entonces, yo necesito que entienda bien eso, es la forma de la figura, ¿ya? Y con eso vamos a entender otras cositas. La próxima vez vamos a tratar de terminar con esta función y se nos acabó el tiempo. Pero dígame si le quedó alguna duda antes de que terminemos. Tamara. No, ahí entendí lo que explicó. Ya. Vamos a ir como alternando un poquito entre geometría, en esta parte de álgebra. Esta es la unidad de álgebra, se llama, ¿ya? Después viene otra unidad, vamos a ir haciendo un poquito de cada uno. Pero me interesa que la próxima clase terminemos con ella para que podamos responder esa pregunta de la prueba, ¿ya? Vi que llegó otra persona a la sala, Andrea. Miren, como esta va a quedar grabada esta clase, después yo se la mando a la señora Coralis y ella se las manda a ustedes para que vuelvan a ver la clase, ¿ya? Entonces, va a quedar grabado para que ustedes la puedan ver, ¿ya? Y me tengo que salir porque la profesora tiene que entrar después a la clase de acá. Ya, profesora, que tenga ¿Sí? buen día, muchas gracias. Ya, de nada, Tamara. Ya, cuídese. Ya, nos vemos. Chao, que esté bien. Chao.